Buenas noches, nosotros somos el grupo número 5 en nuestro tema de la productividad. A lo largo del tiempo, América Latina y los países caribeños han sufrido un estancamiento en su economía, y esto se debe al síndrome crónico de crecimiento lento, que consiste en una tasa de aumento baja del desarrollo económico. Esto ha creado una brecha entre los países más desarrollados y la región. A diferencia de América Latina, otras regiones han logrado disminuir esta brecha, pero en América Latina esta brecha sigue aumentando, y esto se debe a la falta de productividad. Por lo tanto, es menester para los países de esta región aumentar la productividad en sus países y lograr así disminuir la brecha. En esta exposición veremos qué es la productividad y qué factores influyen en ella. Muy bien, pero entonces, ¿qué es la productividad? La productividad es la relación existente entre la cantidad de recursos que yo tengo versus la cantidad de producto que puedo generar. Esto se representa en la forma de una división. Cuando estamos hablando en vez de empresas de países, estamos hablando en vez de productos con el Producto Interno Bruto o PIB. Y en vez de recursos, estamos hablando de fuerza de trabajo o personas como nosotros. Esta división me estaría dando la productividad laboral de ese país. Como podemos ver de la relación que existe, si el PIB y la fuerza del trabajo aumentan a la vez, en verdad el país no estaría siendo más productivo. Para que la productividad aumente, tenemos que, con los mismos recursos, generar más ingresos. La productividad se puede explicar por la totalidad de los factores que influyen en una cadena de fabricación, si se trata de una empresa. Estos factores tienen en cuenta como la capacitación de los trabajadores, la cantidad de ellos, el horario, la materia prima, etc. Analizar todos estos factores uno por uno y por separado sería una tarea imposible. Para generalizar esto y hacerlo más fácil, se utiliza la fórmula de la asociación de todos estos factores. Para que todos estos factores queden en una sola variable, se utilizan diferentes porcentajes que actúan según la importancia que tenga cada uno. Por ejemplo, para mi empresa es más importante la cantidad de trabajadores, entonces le doy un porcentaje mayor que, digamos, la materia prima que necesito. Todo esto se reúne en una sola variable que se utiliza para analizar la productividad de esa empresa. Esta variable es conocida como el PTF. Cuando digo que el PTF aumenta 1%, es que con todos estos factores y iguales estoy produciendo 1% más de producto. Otro factor importante en la productividad es la eficacia con la que utilizo mis recursos o mi PTF si estoy trabajando en una sola variable. La eficacia no depende de cuántos tenga, sino la buena administración que le dé a mis recursos. Cuando empezó todo el boom de la eh, tecnología, todos los procesos se evolucionaron, se hicieron más rápido y más productivos. Pero tecnología no es lo mismo que productividad. Puedo tener las máquinas más avanzadas del mundo, pero si no las organizo adecuadamente, mi productividad puede ser la misma que la de la competencia que no tenga los mismos recursos tecnológicos. También hay que tener en cuenta con la productividad el mercado volátil y la política del Estado. A veces el Estado, por error, invierte en empresas que son menos productivas e innovativas que las que sí lo son. Esto influye bastante en la productividad, ya que estas empresas no tienen los ingresos suficientes para invertir y seguir avanzando. Bueno, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Martínez y en el tema de la productividad yo haré hincapié en el tema de algo más que la manufactura. Entonces, principalmente lo que voy a tocar en este tema es como una idea que nosotros nos hacemos cuando hablamos de productividad o escuchamos hablar de este término. Cuando uno escucha hablar de este término, por lo general, bueno, cuando yo empecé a leer
este tema, lo primero que se me viene en la mente es la industria como tal, el sector de la industria, lo cual es, o sea, es un grave error pensar que la productividad solo se basa en la industria como tal. Por lo que pues ya dijimos antes que la productividad como tal se enfoca más en la economía de todo el país y no solo en un sector de la misma economía de ese país. Entonces, vamos a explicar ahora básicamente cómo la industria está vista en los países latinos y del Caribe y cómo está pues en los países de más avance económico. Entonces, hablando de historicidad principalmente, el primer hecho que tenemos que recordar es la revolución industrial, que tenemos que recordar que pasó en los países europeos y luego llegó hacia Estados Unidos y luego llegó a nosotros, en ese orden de historicidad como tal. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar por qué como tal, el movimiento de industrialización es tan sencillo como llegar y decir, ya vamos a dejar de tener una producción netamente artesanal y agrícola a tener una mayor producción de manufactura como tal, y esto hace hincapié a tener una mayor producción y mayor prosperidad en la economía. ¿Por qué razón los países europeos y los países eh, asiáticos y los países bueno, de América del Norte son más prósperos económicamente que nosotros de América Latina y Centroamérica? Y esto es una pregunta que nosotros tocamos en el ensayo y que nosotros la respondemos como que hay tres razones fundamentales en las cuales se debe esta falta como de industrialización en nuestros países. Entonces, la primera es que el mercado interno que nosotros teníamos como tal era muy pequeño, o sea que nosotros no podíamos generar una industria muy grande para abastecer un poquito mercado. Eh, la segunda es que la competencia internacional que ya existía en el mundo era era muy grande, o sea, no podemos combatir, por ejemplo, o sea, en esa época no podíamos combatir la industria que tenía Estados Unidos o, por ejemplo, Asia, China, con nosotros que apenas íbamos a empezar una industrialización. Y otra que es la principal, que las políticas de apoyo para la industria no dieron abasto con toda la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que intentaron migrar a este sector de industrialización, no dieron abasto como tal para recibir tanto empleo y se tuvieron que redirigir al sector del servicio, evitando que pues, la industria se desarrolle exitosamente. Entonces, nosotros diríamos, bueno, entonces tenemos un déficit en la industria como tal en los países latinos. Como estamos hablando de productividad, ¿por qué no invertimos cierto capital para poder incrementar o mejorar las industrias latinoamericanas? Entonces, pues esto es viable como tal y a la vez no. Es decir, nosotros como tal, como países, podemos mejorar nuestra industria e invertir el capital que tenemos a la mejora de la industria. Pero eh, es poco efectivo como tal. ¿Por qué? Porque, dar ejemplo, si aumentamos nuestra producción al ritmo de las industrias de países del este de Asia, como ya sea Japón, China, nuestro Producto Interno Bruto solo subiría un 0.3 por año. En cambio, si nuestras economías latinas, se centraran como tal en el sector de los servicios, el PIB sería de casi el 200%, o sea, es decir, un aumento del 1.6% por año. Entonces hay que tener en cuenta que sí se podría mejorar las industrias, pero podemos mejorar en otros sectores, los cuales nos generarían un mayor beneficio. Entonces, primero que todo, hay que tener en cuenta que también es mucho más fácil aumentar la productividad, como bien dije, en el sector de los servicios que en el sector de la industria. ¿Por qué?
porque ya existe una brecha muy grande con Estados Unidos del 85% en vez del 61% que se tiene en el sector de la industria. Pero ustedes dirán, uy, lento. ¿Cómo así que tenemos más brecha con un país de una potencia? Es decir, que invertir en este sector es más beneficioso. Entonces yo les contestaré que claro, que al tener una mayor brecha significa que nosotros tenemos un mayor rango para decaer. O sea, es decir, nosotros tenemos un mayor espacio para decir, para aprender, para invertir pues en las herramientas y para mejorar las técnicas de la productividad, porque nosotros no vamos a llegar y decir, a partir de este momento vamos a hacer nuestro sector de servicio va a ser como el de Estados Unidos, porque eso no va a pasar. O sea, nosotros no podemos llegar de un momento a otro, no podemos pasar a, a tener la calidad de servicio que tienen en otros países. O sea, necesitamos un tiempo de acople, a veces decir, cometimos tales errores, cómo se mejoran. Por eso se necesita una mayor brecha para cubrir esos errores. Y pues que a largo plazo se vea cómo se mejoran esos errores y se llega al éxito como tal. Entonces, para concluir este fragmento de la exposición, los países latinos se debe trabajar el sector de los servicios, si es que se pretende llegar a un día a alcanzar los países desarrollados. No solo se puede pensar en mejorar la industria de manufactura, sin antes trabajar en los servicios como transporte, comunicación, bodegas y entregas. Otro de los factores que influye en la baja productividad de la región es la gran cantidad de empresas pequeñas con pocos trabajadores. Todos los países tienen una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas, pero en América Latina este número es mucho mayor, lo que causa que el crecimiento del PIB sea menor en comparación a los demás países. ¿Por qué las empresas pequeñas disminuyen esta tasa de crecimiento? Bueno, como se vio anteriormente, la productividad es la relación entre la cantidad de productos generados y la cantidad de recursos utilizados para generar estos productos. En general, las empresas pequeñas tienen una baja productividad debido a que generan menor cantidad de productos con gran cantidad de recursos usados. Esto se traduce en pérdida de productos, ya que se están dejando de generar productos que las empresas grandes podrían generar con estos mismos recursos. Una empresa grande, al contrario que las empresas pequeñas, puede generar una gran cantidad de productos con pocos recursos. Por lo tanto, para aumentar la productividad, se debe redistribuir los productos. Esto se haría evaluando las empresas y mirando qué empresas son más productivas y cuáles menos productivas, y otorgándoles la cantidad de recursos de acuerdo a la cantidad de productos que generen o de acuerdo a lo productivo que sean. Esto generaría un gran aumento de la productividad en la región.